Hermanos, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al culto de la Sociedad Femenil del martes 22 de febrero. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar terminando el segundo mes de este año lleno de grandes y ricas bendiciones. Y para la honra y gloria de nuestro Dios, vamos a dar inicio a este culto de alabanza, adoración y gratitud a nuestro Dios. Todos sean bienvenidos y unámonos a la alabanza. Oremos dedicando este culto. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, bendecido seas. Gracias te damos porque podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias porque has sido bueno en el transcurso de este mes, porque a la Sociedad Femenil la has sostenido para llevar a cabo estos cultos. Te pido que sigamos adelante trabajando por Cristo y por tu iglesia. Bendice todas las actividades del próximo mes. Bendice, Señor, la vida de todos aquellos mis hermanos que a través de estos medios se conectan en forma virtual para estar alabando, bendiciendo tu nombre. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, en el cual nuestros pecados han sido lavados y perdonados. Gracias te damos por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Recibe la honra y la gloria a través de este culto, pues lo hacemos con mucha gratitud en nuestro corazón y porque merece ser honrado y glorificado. Amén. Leamos la palabra de nuestro Dios en el Salmo 66, del 1 al 4, como llamamiento a la adoración. Y la palabra de Dios dice así: Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Padre amado, te alabamos y te glorificamos, acercándonos a ti en este momento a través de la oración. Padre bendito, para rogarte
por el Día Mundial de Oración, que sea muy efectivo, Padre, para que muchos cristianos doblen su rodilla, su corazón, y vayamos a ti, Padre, para rogarte por tantos problemas que hay en el mundo. Tú sabes, Señor, que hay muchos conflictos en la sociedad, en los países, en todas las necesidades del ambiente climático. Oh Padre bendito, yo te ruego que todos seamos conscientes y llevemos este problema, esta necesidad a tu trono divino para que tú nos seas nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Asimismo te ruego por la sociedad femenil, Esther, que tú la sigas animando, Señor, que las hermanas consideren que tú eres el que mereces lo mejor de nuestra vida. El tiempo, Señor, se va y lo ocupamos para cosas que no nos benefician, son pasajeras. En cambio, Señor, si te buscamos y estamos en comunión contigo, aunque seamos personas ya cansadas, con problemas de salud, tú debes de ser nuestra prioridad. Ayúdanos, Señor, a darte el lugar que te corresponde en nuestro corazón. Te ruego por las hermanas que están enfermas de COVID. Padre, que tú seas con ellas en su lecho de dolor y que tú seas su sostén y su fortaleza. Señor, dales la confianza de que si ellas ponen todo su amor en ti, tú las vas a levantar, Señor, porque todas tus promesas se cumplen cuando uno, Señor, te busca de todo corazón. Y aunque uno esté pasando por el valle de sombra y de muerte, uno tiene que poner su mirada fija en el Señor, que es nuestra esperanza, que es nuestra ilusión para seguir adelante con esta vida que tanto nos gusta, Señor. Padre Celestial, pues sé con ellas en su cabecera y levántala, Señor. Buenos días, hermanas. Para honra y gloria de Dios vamos a tener una lectura en el libro de Cantares, en el capítulo 2, del versículo 8 al versículo 10. La palabra de Dios dice así: La voz de mi amado, he aquí, él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Vamos a repetir el versículo 8 3 veces, hermanas. La voz de mi amado, he aquí, él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. La voz de mi amado, he aquí, él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. La voz de mi amado, he aquí, él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Amén.
días, una vez más la saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien y listas para escuchar la meditación de este día y de este libro tan maravilloso, tan profundo, que es el Cantar de los Cantares, donde nos muestra ese amor tan profundo de la novia con su esposo y, como hemos dicho, es el amor también que se compara con el amor de Dios con su pueblo, donde decimos que la iglesia es la novia y Jesucristo es el novio, y que al final de los tiempos tendremos las bodas del Cordero, que serán al final de la existencia, al final de la historia. Entonces es muy interesante este libro, muy difícil de entender, pero haremos lo posible, hermanas, por sacar alguna enseñanza en esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, una vez más, porque nos permites estar en esta oportunidad con nuestras hermanas de la Sociedad Femenil Esther. Te rogamos que tú bendigas a cada una de ellas y que puedan conectarse, Señor, y que puedan escuchar, Señor, tu palabra en esta mañana, en que hablaremos sobre este libro tan maravilloso que compuso Salomón, el Cantar de los Cantares. Te rogamos que nos abra la inteligencia, Señor, nuestra mente, y que podamos captar todo lo que tú quieres que aprendamos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Pues bien, el texto clave de esta lección, de esta oportunidad, se encuentra en Cantares 2:8, que dice: la voz de mi amado, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. En esta mañana la clase lleva el título de Reconoce su voz. Todos sabemos, hermanas, que las personas invidentes, ¿cómo reconocen a las personas cuando están platicando, cuando van con ellas? Pues se les ha desarrollado mucho ese sentido del oído a las personas invidentes, que reconocen la voz de todas las personas con las que hablan, con el momento que las conocen. Ya después ya no se les olvida y su voz es la que les indica quién es. Entonces la voz es muy importante, reconocer la voz para ellos es muy importante, porque así reconocen a las personas que están hablando con ellos. Ahora, también recordarán ustedes que cuando andábamos de novios, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos por teléfono, no era necesario que dijéramos habla fulano de tal, sino que ya sabíamos cuando nos hablaban, reconocíamos de inmediato esa voz, hermanas, que jamás se nos va a olvidar y que siempre la estuvimos reconociendo. De manera que la voz es muy importante, el sonido es importantísimo. Yo he visto documentales de algunos seres vivientes, como son los pingüinos, digamos. El macho se queda allá en donde están ellos, entre las piedras donde están allá metidos en el polo sur, y la hembra se va a comer y a buscar comida, y el macho se queda cuidando al bebé, digamos, y lo tiene ahí abajo de su cuerpo, así como una gallina, es un ave el pingüino. Entonces están cuidando ahí el macho lo está cuidando contra el frío, y se va y dura mucho tiempo fuera la hembra, la pingüina, y se va y se alimenta muy bien, pero también lleva alimento para después llegar. ¿Y cómo le hacen para no equivocarse? Pues llegar a donde es exactamente su pareja y su cría. Y son cientos de animales que están así casi amontonados, y ¿cómo no se equivocan? Pues, y llegan justamente donde está. Algo del ruido que emiten los identifica y no fallan, porque reconocen ese sonido.
También hay otras aves marinas en aquellos acantilados que hay en algunas partes del mundo, donde hay miles de aves y que tienen sus nidos en las peñas, en los acantilados, y en esos huecos ahí tienen sus nidos y sus huevos y sus polluelos. Pero también se van a buscar qué comer. Y si ustedes ven esos videos cuando los vemos, pero es una cantidad inmensa de animales. Y cómo es que llegan y se van derechito a su nido, no se van a otro, sino se van al nido donde están sus polluelos. ¿Cómo los identifican? Es el sonido que emiten. Y aunque nosotros a veces digamos el mismo sonido de ciertos animales, pero ellos sí pueden detectar una variante, un sonido muy especial, donde se identifican inmediatamente y entonces pueden dar de alimentar a sus crías. De manera, hermanos, que la voz, el sonido es muy importante en la comunicación para reconocer las voces, entre comillas, para reconocer a las personas, a los seres vivientes, cómo se reconocen. Por eso es que es muy importante la voz. Para nosotros como humanos la voz es sumamente importante. También reconocemos, cuando hay un cantante de esos ya muy famosos, reconocemos su voz y ese es fulano de tal, lo reconocemos por su voz. Y ya los que estamos un poquito pasados de edad, pues sabíamos bien cuando, por ejemplo, era muy característico cuando cantaba y tocaba Agustín Lara. ¿Se acuerdan cómo cantaba? Pues esa voz era irreconocible, de Pedro Vargas, de Pedro Infante, de todos esos cantantes famosos. Inmediatamente, después de escucharlos en la radio mucho tiempo, después ya esa voz era muy reconocida por todos y sabíamos quiénes eran. Así que aquí por eso también el Salomón también habla sobre, dice la voz de mi amado, viene saltando, brincando sobre los montes y sobre los collaces, viene cantando, viene brincando y ella lo escucha. Aquí en esta parte, en esta porción, la novia escucha que le está hablando su amado, dice, porque la voz de mi amado, he aquí él viene, dice, mi amado habla y me dijo, le está hablando el amado y no está en ese momento con ella, pero viene, como dice, por ahí viene caminando y lo escuchan. Allá en los pueblos, donde nos venimos de los pueblos, de un pueblo, siempre la mamá reconocía a los hijos o al esposo cuando venía de lejos, que venían caminando y platicando y desde lejos se oía la voz, ya sabía quiénes iban ahí, les reconocía perfectamente por su voz. Ahora, hay que estar escuchando la voz precisamente para, si la escucho no ya varias veces, se la grabo en la mente y entonces ya, cuando lean uno escucha la voz y dice, es de fulano de tal. O si le llaman por teléfono, cuando ya le llamó varias veces, ya no es necesario identificarse porque ya sabemos quién es. Y lo reconocemos inmediatamente. Por eso, hermanos, es que es importante la voz. Es importante escuchar también, saber escuchar para reconocer esa voz. Y recuerden que Jesucristo siempre utilizó parábolas y hablaba del buen pastor, ¿se acuerdan? Porque también el pastor de las ovejas, digamos, de los borregos que decimos nosotros, el pastor les llama cuando las guarda en el redil, en el corral, va y las guarda ahí. Y cuando va por ellas, les habla. Y algunas tienen un nombre y él llama por su nombre. Y las ovejas inmediatamente lo reconocen y salen con él. Y lo siguen porque escuchan su voz y lo reconocen. Entonces eso es muy importante, hermanos, pero ¿por qué lo reconocen? Porque ya tienen tiempo con ellas. No es de un día para otro, se necesita algo de tiempo para poderse grabar esa voz. Y entonces, en el caso del pastor de las ovejas, pues
lo siguen después de un tiempo ya que le conocen bien su voz, que les va en el camino, las va cuidando, les da de comer, les da de beber, les llama por su nombre, y entonces ellas ya lo conocen perfectamente bien. Y cuando tienen que volver al corral después del día de que fueron por allá a los pastos, les llama por su nombre y lo siguen, y ahí van siguiéndolo hasta que las guarda en el redil o en el corral. Entonces es sumamente importante la voz, de escuchar esa voz. Por eso, hermanas, el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, el pastor las conoce, también ellas lo conocen y entonces lo siguen. Entonces, ¿por qué? Porque conocen su voz, si no, no los reconocerían. Si otro les llama, ni el caso le hacen. Pero en este caso Jesucristo está diciendo, poniendo la parábola de las ovejas, del buen pastor. Pero ¿qué pasa con aquellas que no reconocen la voz del pastor? ¿Por qué? Porque no son de ese rebaño, no son de él, nunca han estado con él, entonces no lo reconocen. Entonces, pero esto, hermanos, ¿de qué nos sirve? Porque hay que recordar que ¿cómo escuchamos nosotros la voz del Señor? ¿Usted ha escuchado la voz de Dios? Hay muchas personas, yo he escuchado predicadores que dicen que ellos escuchan la voz de Dios y que Dios les llamó y que Dios les dijo esto y que les dijo el otro. Pero, ¿será así como el Señor habla? Recuerden que en el Antiguo Testamento los israelitas temían porque decían que si hablaban con Dios se morían. Isaías dijo también que ya se daba por muerto porque había visto al Señor, con verlo y escucharlo. Pero se acuerdan que Moisés solamente lo escuchó su voz así de lejos, no lo vio, pero escuchó la voz, que es muy importante. Y muchas veces escuchamos una predicación, escuchamos la palabra de Dios, leemos escrituras, pero sin embargo no escuchamos la voz de Dios. Porque muchas personas, hermanos, que no son creyentes, por eso dicen algunas personas, yo no le entiendo la Biblia, yo la leo, pero no entiendo nada absolutamente. Y le da miedo el Apocalipsis, que dice que es el cataclismo mundial y que es el fin del mundo, y no quieren leerlo porque dicen que no le entienden más que lo que ellos hasta donde pueden ver. Pero lo que pasa, hermanos, es que hay que tener oídos para escuchar. Porque podemos oír pero sin entender, no entendemos lo que oímos. Y el creyente, el que tiene fe en Jesucristo, ¿cómo es que escucha la voz de Dios? Pues es a través de su palabra. A nosotros no podemos decir que nos llama directamente. No somos nosotros nadie para que el Señor venga y nos llame. A ver, José, esto y esto y esto. No. Sino que Él nos llama, hermanos, a través de su palabra. Y su Santo Espíritu es el que nos permite comprenderla, nos permite escucharla, y entonces saborear la palabra de Dios y entender lo que nos están predicando, lo que están leyendo, lo que estamos leyendo de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando a veces no escuchamos la voz de Dios? No. Y es que también escuchamos otras voces. ¿Qué pasa cuando estamos platicando y ellos que están platicando a nosotros que dicen, oye, cállate, déjame hablar, porque no entiendo lo que me están diciendo porque tú no me dejas? Sí, otras voces que están interrumpiendo y no podemos. Y a veces ya no, pues esas voces, pero son otras distracciones. Y en estos tiempos, ¿cuál es la distracción, hermano, de las voces que nos apartan de escuchar la palabra de Dios? Pues hay muchas ahora, que está la televisión, está ahora las famosas redes sociales, estar viendo, hay personas que están todo el día en eso, hermanos, y pues ahí se les ve el tiempo y no pueden escuchar la voz de Dios. Y el enemigo de nuestras almas está siempre
metiendo ruido, y entre más ruido haya, pues no vamos a escuchar, no podemos entender lo que nos están diciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para poder escuchar la voz de Dios? Pues tenemos que darle un tiempo para poder estar a solas con el Señor. Se requiere un esfuerzo, hermanos, y organizarse. Y claro, todo esfuerzo requiere un cierto sacrificio, y porque pues no puede venir solo, sino tenemos que esforzarnos, como dice, esfuérzate. Y para buscar un momento con el Señor, porque el Señor necesita un corazón tranquilo, un corazón apacible, tranquilos, escuchar la voz de Dios. Ahora, nosotros decimos que el orar, hermanos, es el platicar con Dios, pero será un monólogo, solamente nos hablar con Dios y nosotros solamente hablar, uno que habla y habla. Pero nos decimos que no es un monólogo, que es un diálogo. Entonces, si es un diálogo, también el Señor habla. Entonces, ¿cómo estamos orando, pero no estamos escuchando la voz de Dios? Entonces, tenemos que creer en Él, tener la fe en que Él nos está escuchando y que su Santo Espíritu nos va a iluminar para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Al orar, al escuchar la voz, porque decimos, hermanos, que la palabra de Dios es Dios mismo que está hablando, ¿no? Entonces Dios habla por su palabra. Antes, como dice la Biblia, hablaba por los profetas, y se acuerdan que hablaba a través de ellos. No hablaba directamente, nunca habló directamente al pueblo, sino hablaba a través de sus profetas. Y después, como dice, ya nos habló por nuestro Señor Jesucristo, por su Hijo y por su palabra. Y la palabra de Dios es la que entonces nos habla, y entonces ya podemos oír lo que dice la palabra de Dios y entenderla. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a escuchar su palabra, a entenderla, pero que tenemos que estar en comunión con el Señor siempre y no distraernos en otras cosas, hermanos, que le demos más tiempo a otras cosas que a la palabra de Dios. Entonces necesitamos un tiempo en nuestro devocional, como decimos, diario, estar hablando con el Señor, y al leer su palabra vemos que Él nos contesta a través de su palabra y a través de lo que nos sucede en nuestras vidas, en nuestras situaciones que tenemos, los problemas se van resolviendo, pero sabemos que es por la voluntad de Dios. De manera que si no tenemos una fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos puede ayudar en todas las cosas, entonces pues no vamos a escuchar su voz. Y hermanos, recuerden que Él dijo que Él se iba, pero que iba a dejar que al Espíritu Santo. Y dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo va a estar con nosotros? Bueno, pues a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos hace entender las cosas y nos ayuda en nuestros problemas que tenemos. Pero es muy importante, hermanos, la voz, escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo la vamos a escuchar, hermanos, si no leemos su palabra? No le damos un espacio, un tiempo para leer su palabra, para orar, principalmente, platicar con Dios, decimos, porque platicar es entre dos personas, no es uno solo. Si uno solo, pues es un monólogo nada más. Si no tenemos fe en Él, pues nomás es monólogo. Pero si confiamos en que Él nos está escuchando, sabemos que Él nos oye, entonces, como dice la Biblia, Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón, sobre todo en el nombre de Jesucristo. De manera, hermanos, es que tenemos que buscar esa comunicación con nuestro Dios, con nuestro Señor, el escuchar su palabra y escuchar su voz, básicamente, y no nos distraigamos en otras cosas. A veces nos metemos en otras situaciones que nos distorsionan lo que nosotros sabemos, lo que entendemos, porque perdemos la comunión con Dios al no utilizar, como dice
los medios de gracia que Él nos dejó para estar cerca de Él. Acuérdense que los medios es precisamente la oración, la lectura de su palabra, escuchar su palabra. También el estar con los sacramentos, recibir los sacramentos, que cuando hay que tomar la comunión hay que tomarla. Muchos hermanos a veces no las tomamos porque estamos enojados con nuestros parientes, con nuestra esposa, con nuestros hijos y no podemos tomarla. Aunque algunos sí lo toman, pero bueno, eso ya es problema de cada quien, pero para poder tomarla hay que estar en comunión con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, para poder tomar libremente la cena del Señor y acercarnos a Él. Y eso, hermano, nos ayuda a escuchar la voz de Dios. A veces, escuchando una predicación, entra a nuestros corazones esa palabra dada básicamente por la Biblia, pero que el Señor le da la inspiración a algún predicador y a veces esa predicación nos queda grabada. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios que está hablándonos. Y el Señor, ya saben, que nos habla en su palabra, constantemente nos está hablando. Y solamente aquellos que no son creyentes, pues no la escuchan. No la escuchan, pero hermanas, yo creo que todas ustedes y nosotros sí tenemos la fe en Dios y sí, seguramente que sí escuchamos la palabra de Dios, que es la voz del Señor, reconocemos su voz. Y aquí hay algunas preguntas que nos hace el anuario, hermanas, que dice: ¿estás escuchando la voz de Dios? Es una pregunta, hermano, no me la contesten, ustedes piénsenla, si están escuchando la voz de Dios, ya con base en lo que ya explicamos. ¿Estás apartando tiempo regularmente para tener comunión con Dios? Es algo que también tenemos que pensar, hermanos, en apartar un tiempo para el Señor y que no nos distraigan otras cosas que no son de edificación para nosotros, que a veces no nos permiten escuchar la voz de Dios. Y dice, hay voces que son más prominentes en tu vida, es decir, más importantes. Hay otras voces más importantes que la voz de Dios para nosotros, para ti. Entonces, pensemos en eso, hermanos, meditemos. Si no estamos escuchando la voz de Dios, a lo mejor estamos escuchando otras voces que nos distraen. Hay mucho ruido en el mundo y no podemos escuchar la voz de Dios. Pero el Señor nos ama, hermanos. El Señor nos ama y Él siempre nos está hablando. Aquí es que lo importante es que nosotros podamos descubrir que podemos escuchar su voz a través de su palabra, con la intervención del Espíritu Santo, y seguir adelante en esta carrera que hemos entrado, como dijo San Pablo, ¿no? En la carrera cristiana es donde tenemos que seguir adelante, pero escuchando la voz de Dios y confiando cada día más en su palabra. Que Dios les bendiga, hermanas, y que podamos reconocer siempre la voz de Dios que nos está hablando a cada instante. Oremos. Soberano y bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora porque nos permitiste meditar en tu palabra, Señor, y saber, Señor, que tú nos hablas y que tus hijos te escuchan. Como dice tu palabra, esas ovejas del redil solamente escuchan al pastor. Y tú, como pastor perfecto nuestro, sabemos que nos estás cuidando, nos estás hablando a cada quien por nuestro nombre. Y solamente te rogamos que nos permitas escuchar tu voz, tener esa fe, Señor, grande, para que al abrir tu palabra lo que leamos sea precisamente tu palabra, no solamente escrita, sino la palabra que llega a nuestros corazones. Y que, Señor, que tú nos des
momentos importantes para poder estar contigo, alabando y bendiciendo tu nombre. Bendice a la sociedad femenil Esther, Señor, a nuestras hermanas que se encuentran enfermas. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de ellas y que ellos puedan sentir tu presencia en sus vidas. Y sobre todo, Señor, que puedan sentir que tú le estás hablando y que escuchen tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanas. Hermanas, buenos días. Hermanas, es un privilegio estar aquí por este medio saludándolas y les mando un abrazo fraternal de parte de la Sociedad Esther y me da mucho gusto, hermanas, estar aquí haciendo este trabajo para el Señor y es el momento de orar por las ofrendas, hermanas. Tenemos gratitud delante de Dios y pienso que es muy importante alabar a nuestro Dios por medio de las ofrendas. Voy a leer una porción de la palabra de Dios que dice: servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo y traer nuestras ofrendas, depositar nuestras ofrendas. Oremos, hermanos. Señor y Padre bendito, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, a través de este medio, Señor, alabarte y glorificar tu santo nombre. Pues para ti es la honra y la gloria, Señor. Gracias, Padre, porque tú cubres nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor y antes que te pidamos, tú nos lo das, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que amamos a un Dios lleno de amor y de misericordia para nosotros, Señor. En esta hora, Padre bendito, te pido que bendigas todas las ofrendas, Señor, que han sido depositadas y las que están por depositarse, Señor, para tu honra y gloria, para seguir con tu obra, Señor, pues esta es nuestra misión, seguir con tu obra, Padre bendito. Y en esta hora, Señor, te pido por todas mis hermanas que han dispuesto a ofrendar para
tu gloria, para tu obra, Señor, y por las que están enfermas y por todas las que no pueden ofrendar por alguna razón. También bendícelas, Padre bendito. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.